Saludos alumnos. En esta ocasión vamos a referirnos a los formularios. Un formulario en Excel es una interfaz que puede crearse para tener acceso a los datos que se encuentran en una base de datos, en una tabla de datos. A través de un formulario podemos llevar a cabo diferentes tareas, tales como modificar la información que está en la tabla, agregar nueva información a la tabla, recorrer esa tabla de datos utilizando criterios, como si tal aplicáramos un filtro en el formulario y el formulario va a mostrarnos solo la información que cumple los criterios propuestos. Con un formulario también podemos eliminar información de una tabla de datos. Es decir, cuando creamos un formulario, creamos una interfaz, una ventana entre los datos que están en una tabla y el usuario. O sea, vamos a mostrar cómo crear un formulario en Excel. Para ello vamos a utilizar como base de datos, como tabla de datos, esta tablita de acá, y la herramienta que nos permite diseñar el formulario comúnmente no se encuentra en ninguna cinta. Entonces se hace necesario agregar dicha herramienta. La herramienta vamos a agregarla aquí a la barra de accesos rápidos. Vamos a dar clic en esta flechita que está acá al final de la barra de accesos rápidos y vamos a dar clic acá donde dice más comandos. Más comandos nos abre esta caja y acá donde dice comandos disponibles en comandos más utilizados, vamos a dar clic acá y vamos a decirle comandos que no están en la cinta de opciones. Al elegir comandos que no están en la cinta de opciones, toda esta lista ha cambiado y vamos a ubicar una herramienta que se llama se llama formulario. Esta lista está en orden alfabético. Vamos a ubicarnos por la F y aquí precisamente está la herramienta formulario. La seleccionamos, le damos clic aquí a agregar y la herramienta ha pasado a ubicarse aquí en la lista donde están las herramientas de la barra de accesos rápidos y aceptamos. De tal manera que ha aparecido aquí la herramienta formulario, ya la tenemos disponible. Vamos a darle clic. Entonces Excel de inmediato crea esta caja. Esta es una interfaz entre los datos que están en la tabla, donde quedó colocado el selector. Observemos lo siguiente: si el selector de datos, el selector de celdas, no está colocado dentro de la tabla de datos y usted le da clic a formulario, Excel les va a mostrar este mensaje diciendo que no es posible aplicar este comando, esta operación, ya que Excel no es capaz de crear el formulario porque no puede detectar los datos. Entonces el selector de celdas, antes de venir a dar clic en la herramienta, debe estar colocado en cualquier dato de la tabla. En cualquier dato, no importa en cuál, lo importante es que el selector esté dentro de la tabla que contiene los datos. De tal manera que Excel crea el formulario y muestra la información correspondiente a la primera fila de la tabla. Ustedes pueden ver aquí esta especie de contador que dice 1 de 58 y estos botones de acá, buscar siguiente, buscar anterior, que nos permiten navegar a través de cada registro, de cada fila de datos. Al dar clic en buscar siguiente, este contador se va incrementando de tal manera que podemos ver la información de cada registro de la tabla. Voy a ubicarme en la
en el registro 10. Y acá dice que el producto es consumibles. Voy a hacer una modificación en el nombre del producto. Le vamos a poner acá, por ejemplo, sistema contable. Y al presionar Enter, vamos a observar en la tabla de datos cómo aquí ha sido modificado ese dato. Entonces, con ello estamos demostrando que Excel es capaz de modificar la información que está en la tabla. Es decir, a través del formulario yo puedo cambiar la información, hacerle modificaciones a la información de una tabla de datos. Asimismo, puedo aplicar criterios para buscar información específica de la tabla. Por ejemplo, acá le damos aquí en criterio y en la casilla año le vamos a poner año 2008 y aquí en la casilla vendedor le vamos a poner el vendedor Alex. Al darle clic a buscar siguiente, entonces Excel va a irse moviendo a través del formulario solo por aquellos registros, aquellas filas donde el año sea 2008 y el vendedor sea Alex. Es decir, el formulario va aplicando esos criterios moviéndose únicamente sobre esa información. Otra operación que podemos llevar a cabo es agregar un nuevo registro a la tabla. O sea, darle clic aquí a nuevo. Vamos a poner aquí control de facturación. Vamos a poner el año 2015. Mes, vamos a ponerle marzo. Ventas 55,000. Unidades 100. Vendedor, vamos a poner a Miguel Jiménez. Y la región, vamos a poner acá Managua. Cuando ya tengo escrito el último dato del formulario, presionamos Enter. Ese Enter da por ingresado los datos de ese nuevo registro. Vamos a cerrar aquí el formulario y a ubicarnos en la última fila de la tabla para comprobar, para verificar que ahí está el nuevo registro agregado a la tabla. Entonces un formulario me permite seguir alimentando, seguir ingresando más información a la tabla. Vamos a volver a crear el formulario y voy a localizar a través de criterios este registro nuevo que he agregado. Me voy a ir aquí por la región Managua, le doy buscar siguiente y aquí está el registro que agregué a la tabla. Y otra de las operaciones que puedo hacer con un formulario es eliminar esa información. Vamos a darle clic aquí en eliminar. Excel me avisa que ese registro se va a eliminar permanentemente. Voy a aceptar y pueden ver aquí como de fondo fue eliminado ese registro. De tal manera que un formulario me permite entonces buscar información en una tabla de datos, navegar a través de criterios por esa información, moviéndome en registros específicos de la tabla, agregar nueva información, eliminar información de una tabla de datos. Más que todo, los formularios, se los repito, ya se los he mencionado, es una interfaz de acceso a los datos que se encuentran en una tabla. Y podemos llevar a cabo a través de los formularios todas estas operaciones. Es decir, es una manera más amistosa, más flexible de examinar, de trabajar con los datos que se encuentran en una base de datos, máxime cuando esta es muy grande en cuanto al número de registros que contiene. Bien, estimados alumnos, este video se trató acerca de los formularios. Tengan un buen día.